Vamos a hablar del manejo por ambientes, de cómo estamos, hacia dónde vamos. Vamos a seguir con el próximo disertante, que es el ingeniero agrónomo Gustavo López. Gustavo es consultor privado, titular de la consultora Gustavo López y Asociados de San Francisco. Es asesor CREA hace 18 años. Ha sido consultor de FAO para temáticas relacionadas con la mitigación de los efectos del fenómeno del Niño y trabajó en la Cátedra de Manejo de Tierras de la Universidad Nacional de Rosario. Gustavo. Bueno, buenas tardes. Esperamos un segundo que aparezca la presentación. Por lo que veo, Fernando nos hizo la misma pregunta a todos. Sí. Arrancamos de ahí. Si vale la pena en cada una de las zonas. Mientras aparece la presentación, agradezco a Fernando la invitación, por supuesto. Ahí está. Bien. Bueno, la misma pregunta. Si vale la pena el manejo diferenciado, en este caso, en ambientes del centro de la provincia de Santa Fe, que es donde estamos trabajando nosotros, para que se ubiquen desde la ruta 19, que es la que une Córdoba con Santa Fe, hacia el norte, más o menos hasta la zona de San Cristóbal, esa es el área en donde nos movemos. La respuesta es sí, vale la pena. Y el por qué, la idea, ustedes van a ver que vamos a presentar un trabajo bastante simple, no hay nada sofisticado, no hay tecnologías raras. Acá Pablo habló de agronomía y yo creo que esto es agronomía básica, ¿no? Incluso hasta sentido común agronómico, que muchas veces no es el más común de los sentidos, ¿no? Bien, la primera cuestión por qué vale la pena es la variabilidad de ambiente de las zonas. Es una zona muy variable, sobre todo en suelos. Nosotros tenemos, es diferente, digamos, la ambientación aquí apunta a estudiar más que nada cuestiones de perfil de suelo, no es tanta la diferencia loma, media loma y bajo como solemos ver más en el sur. Son suelos con textura franco-limosa fundamentalmente, muy tendientes a la compactación y con un horizonte B, son algidoles en general. Así que nos encontramos con esa problemática, microdepresiones, algunas zonas con influencia de napa, este año mucha zona con influencia de napa, lamentablemente, inundadas incluso. Y lo que vamos a mostrar es un caso que, si bien nosotros estamos haciendo ensayos por ambientes, probando algunas tecnologías y demás, nos pareció el caso más interesante ver, porque incluso no fue un ensayo, fue un trabajo que casi salió por casualidad, en un campo que estamos trabajando, estamos asesorando. En esa empresa, en ese campo, la idea fue justamente empezar a trabajar por ambientes, empezar a ambientar y a usar tecnologías por ambiente, buscando fundamentalmente, el objetivo era la eficiencia en el uso de insumos. Fundamentalmente eso como primer paso, después ya estamos avanzando bastante más. ¿Qué hicimos? En ese lote que se ve en esa imagen satelital, que en realidad eran 3 o 4 lotes previamente, son unas 600 hectáreas más o menos. Iniciamos trabajando con índice verde de varios años, esas son distintas índice verde de varios años secos y años húmedos, que eso nos permitió hacer un primer mapa de cómo se comportaban los ambientes en ese lote. Fue interesante esto, de ver el contraste de años secos y años húmedos. Por supuesto, teníamos la historia de los cultivos de cada lote, si no, no se hubiese podido hacer, para ver en qué momento, en el momento de la imagen satelital, qué cultivos teníamos y en qué etapa estaban, ¿no? Bueno, a partir de ese trabajo, esto como decía Pablo, tenemos 15 minutos cada uno, así que vamos a ir rapidito mostrando el caso. Detectamos que había 4 ambientes, que los dos color verde los unificamos en ambiente B, y hasta ahí teníamos un mapita de colores que lo único que nos decía, por eso dice delimitamos ambiente, lo único que dice dónde estaban los límites y que un ambiente se comportaba distinto que el otro y nada más, no teníamos ninguna información
de los por qué se comportaban diferentes los ambientes. Entonces, sabemos dónde están, pero no sabemos qué los diferencia. Entonces, la segunda etapa fue caracterizarlos, evaluar cuáles eran las diferencias entre los ambientes. Esto no lo vamos a mirar, lo pongo para pasarlo rápido nada más, pero la conclusión fue que cuando hicimos los análisis químicos, no había, por lo menos, limitantes desde el punto de vista químico muy importantes a la productividad de maíz. O sea, en las tres ambientes teníamos niveles de fósforo bastante razonables, o sea, no había limitantes demasiado serias, había algunas diferencias, pero no pasaba por lo químico la limitación al rendimiento de maíz. ¿Por qué maíz? Porque ese lote iba a maíz en ese año. Bueno, ahí nosotros siempre nos deslumbramos un poco con la tecnología, empezamos a pensar con qué tecnología íbamos a investigar un poco por dónde pasaban las diferencias, si no pasaban estrictamente por lo químico. Así que evaluamos varias alternativas, encontramos una tecnología que nos iba a brindar muchísima información a bajo costo, que era esta que está acá. Así que empezamos a trabajar de topos lo que encontramos, insisto, en este tipo de suelos muy diferentes a los que mostraba Pablo, que en el ambiente A, todo lo relacionado a la economía del agua y a la profundización de raíces estaba en mejores condiciones, digamos, agrietamientos más verticales, suelos más estructurados, con un horizonte B, y esto es importante, un horizonte B a mayor profundidad. Un ambiente B ya con estas características, ya con capas compactadas, con sectores densos, un horizonte B menos profundo, o sea, un horizonte A más chico. Y el ambiente C ya bien con estructuras laminares, bien notables. Ahí hay una foto de lo que se saca con la mano. Así que ahí nos empezamos a dar cuenta cuáles eran las limitantes a la productividad reales en los cultivos, que nos marcaban las diferencias en los ambientes, que en este caso no pasaban, insisto, tanto por lo químico, sino por cuestiones del perfil de suelo, ¿no? Bien, necesitábamos un método. Yo esto lo cuento como un cuentito, inicio y fin, pero en realidad no fue así. El método lo veníamos ajustando anteriormente con otros trabajos y demás. Pero fue importante para nosotros este tema de la metodología, de cómo caracterizar los ambientes. Necesitamos que sea un método que lo pudiéramos estandarizar, que lo pudiéramos hacer de la misma forma en todos lados, repetible, que permita extrapolar, o sea, que una vez que tuviéramos ambientadas algunas zonas, pudiéramos por lo menos estimar cómo se iba a comportar un ambiente parecido y que lo pudiéramos enseñar también, que pudiéramos entrenar a otra gente para que pueda caracterizar lotes de aquella zona de la misma forma. En esto trabajamos consultamos bastante a la Cátedra de Manejo de Tierras de la Universidad de aquí de Rosario y a la gente del INTA Paraná. Y a lo que llegamos con ellos es a esto, digamos. Lo que hicimos fue rankear distintas variables químicas, físicas y de perfil cultural. Generamos un ranking de 1 a 5 y ahí donde dice arriba lote MX zonal, es lote máximo zonal, así le llamamos, le podríamos haber puesto otro nombre. Pero la idea, ¿cuál fue? Cada zona, cada gran área tiene un mejor lote. Entonces, esto que era cerca de San Cristóbal, buscamos cuál era el mejor lote de la zona, el mejor ambiente de la zona, también con la misma metodología, imágenes satelitales, historia de rendimiento y demás. Imágenes satelitales, digo, la historia, ¿no? Y lo caracterizamos de la misma forma, ¿sí? Entonces, ese para nosotros era el lote máximo. Que no significa que tenga todos 5, que era el valor máximo, ¿sí? Cada zona tiene, incluso en su mejor lote, limitante de la productividad. La zona de San Cristóbal, el lote máximo va a ser distinto seguramente que el lote máximo de Pergamino o el lote máximo de acá de Rosario. La cuestión era poder relacionar lo que nosotros estábamos ambientando con lo mejor de la zona. Entonces surge esta comparación, la idea de que esto nos permitiera, insisto, después extrapolar también alguna información, generar clúster de datos.
lo que estamos haciendo ahora es eligiendo cuáles son las variables con las que probablemente nos quedemos. Así empezamos con muchas variables caracterizadas y hoy estamos tratando de ver cuáles son realmente las más importantes y las que nos marcan más las diferencias en los ambientes. En eso estamos, achicando, digamos, este cuadro. Por supuesto, desarrollo de raíces, porosidad, espesor del horizonte B o del horizonte A, digamos, profundidad del horizonte A es muy importante, lo estamos viendo como una característica que nos marca diferencias. Y bueno, llegamos a este gráfico que es, el sector azul es el lote en cuestión, o sea, la zona donde estamos ambientando, y lo más clarito sería el lote máximo. Como se ve, el lote máximo también tiene limitantes y comparamos cada uno de los sectores que estamos analizando con el máximo. ¿Qué hicimos ahí en ese campo? Ese lote, como dije, no era un ensayo, era un lote que iba todo a maíz. Incluso en el campo ya habían comprado fertilizante, había una mezcla de fosfato de amónico y urea, así que había que trabajar con eso. Dijimos, bueno, vamos a aplicar distintas dosis de fertilizante y densidad de siembra, densidad de semilla, en función a la limitante que nosotros consideramos que tiene cada lote. Se hizo esto, por supuesto, los hicimos cuadrados los lotes, porque si no la gente, acá están los ingenieros que trabajan en el campo, nos iban a matar. Y lo que hicimos fue trabajarlos en forma diferente, diferenciada, así como contaba Pablo recién. Hicimos una predicción, podría haber elegido un término más académico, parece orangel, eso, pero se entiende. La idea era cuál era el rendimiento esperado de cada uno de los ambientes. Eso, por supuesto, no es caprichoso, no es porque nos parecía a nosotros, sino que teníamos historia de rendimiento del campo en distintos sectores y demás. Había pronóstico de niño, había pronóstico de lluvia, ya estaba la fecha de siembra del maíz definida, con lo cual dijimos, bueno, ambiente A, por supuesto, redondeando, 100 quintales, 10.000 kilos, 8.000 kilos el ambiente B, 6.500 kilos el ambiente C, era lo que esperábamos de rendimiento. Dijimos, bueno, vamos a usar la tecnología para eso. Los resultados reales fueron estos, eso que está recuadrado en verde fueron los rindes, lo que decíamos que iba a rendir 100, rindió 103, lo que dijimos 80, rindió 83, 65 rindió 68, y lo que no mostré, perdón, es que acá, ahí se ve una franja, testigo, dice. ¿Qué fue eso? Insisto, no era un ensayo. Cuando ambientamos el lote le dijimos a los técnicos del campo, ¿por qué no dejamos una franja que abarque los tres ambientes, ¿sí? Y se maneje toda por igual como ellos venían manejando, como se venía manejando este campo, ¿no? Con una fertilización uniforme sin elegirla por ambiente. Ese fue nuestro testigo. La idea era que abarcara los tres ambientes proporcionalmente. Dijimos, bueno, este es el manejo tradicional, lo vamos a comparar con el manejo por ambientes. Y el rendimiento de esa franja testigo fue de 73 quintales, 74 quintales, ¿no? Como dice ahí, cambiamos la fertilización, hicimos una fertilización específica para cada ambiente, con lo que había, con la mezcla. Lo ideal hubiese sido armar, digamos, balancear nutrientes para cada sector, pero en este caso ya estaba el fertilizante, y usamos distinta densidad de semilla. Esperando, digamos, pensando en la expectativa de rendimiento y en la tecnología más adecuada para cada ambiente. Son números viejos, no miren los números, ¿sí? Porque esto hace 12 o 3 años, el maíz tenía otros números, nada que ver. Lo importante es el resultado, que lo que se logró en este caso, que en los tres ambientes, fíjense la última columna, margen bruto por hectárea, por supuesto gastos directos están para todos los lotes igual, lo único que cambia fueron gastos de semilla y gastos de fertilizante. El margen bruto de los tres ambientes, incluso en el de peor calidad, fue mayor al uso de la tecnología uniforme. Así que era lo que buscábamos, evaluar cómo llegábamos a un resultado económico de esto, y dio así. Insisto, están los técnicos del campo acá, así que no me dejan mentir, acá no hay verso. Bueno, ¿en qué estamos ahora? La idea es, en y en otros lugares que se está trabajando con esto, generar los protocolos por ambiente, muy parecido a lo que comentaba Pablo recién. Definir no solamente lo que es fertilización, sino toda la tecnología a utilizar, adecuándola a las limitantes, a la productividad de cada ambiente. Entonces, como base,
una rotación específica para cada ambiente. En este campo, por ejemplo, se está trabajando mucho con cultivo de cobertura, así que definir rotación y cultivos de cobertura para cada uno de los ambientes caracterizados. Ahora ya estamos trabajando en todo el campo. Grupos de madurez de soja, híbridos de maíz que se adaptan a cada uno de los ambientes, fechas de siembra, maíces tempranos, maíces tardíos, la rotación trigo-maíz, dependiendo de, insisto, las limitantes de la productividad de cada ambiente, y por supuesto la nutrición balanceada para cada uno de los ambientes, y después podemos pensar en algunas cosas más. Hoy estamos abocados con el equipo técnico del campo a esto, que es ni más ni menos, como dije al principio, hacer agronomía básica, es definir la tecnología que más se adecua a cada ambiente para lograr la mejor eficiencia en el uso de insumos y generar una renta adecuada. Hasta ahí nomás. Gracias.